un poco más en específico del recurso de revocación. Retomando un poquito lo que vimos la sesión pasada, les comentaba yo que en defensa fiscal hay 3 tipos de defensa, o lo podríamos dividir en 3 categorías de la defensa fiscal. Uno vendría a ser la defensa administrativa, que es ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos administrativos como el de revocación, como el de inconformidad y como el de revisión ante el SAT, ante el IMSS, ante el Infonavit, por ejemplo. Y el otro vendría a ser defensa jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a nivel local ante los tribunales de justicia administrativa de los estados, a través de un juicio que en materia federal se conoce como juicio contencioso administrativo y que es conocido comúnmente desde su creación o desde su vigencia desde 1937 como juicio de nulidad. Y el medio de defensa o los medios de defensa no jurisdiccionales, que vendrían siendo esos procedimientos que se siguen ante PRODECON, como la queja, la reclamación y los acuerdos conclusivos. Entonces, en la sesión pasada hablamos en términos generales de los medios de defensa, y como les comenté, hoy les voy a hablar un poco más a detalle, un poco más a profundidad de lo que es el recurso de revocación. Yo supongo que muchos de los que me están escuchando ahora o los que me escucharán después en la grabación, seguramente ya conocen algunas cuestiones del recurso de revocación. Lo interesante de estas sesiones sería que también a través de sus preguntas pudiéramos ver algunas cuestiones un poco más prácticas de recurso de revocación, dependiendo de las dudas que ustedes salgan. Cuando estuve en jurídica me tocó apoyar, yo no estaba en el área de recurso de revocación, yo estaba en el área de juicio de nulidad, pero me tocó apoyar muchas veces en el área de recurso de revocación. Y cuando estaba en auditoría, pues teníamos mucha relación con jurídica para la defensa del recurso de revocación, y teníamos mucha comunicación, ¿no? Las áreas operativas, como en este caso auditoría, tienen mucha relación con jurídica, precisamente para que jurídica, al momento de resolver el recurso de revocación, cuente con elementos para sustentar su resolución. Y bueno, ahora en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues vemos mucho recurso de revocación cuando ya un contribuyente controvierte la resolución recaída al recurso de revocación. Entonces, bueno, recordando que el recurso de revocación no hay una contienda como tal. Hacer un recurso administrativo no hay una contienda como tal. Tú no te estás peleando contra alguien. Tú le estás pidiendo a la autoridad que te emitió tu resolución. En este caso, por ejemplo, el SAT te multó y tú presentas un recurso de revocación ante el propio SAT. Entonces tú le pides a la misma autoridad que revise el acto que tú consideras que es ilegal, y la propia autoridad pues va a verificar el acto, y si tú la logras convencer con argumentos obviamente legales y pruebas, va en su caso a revocar el acto y te va a dar la razón. Si no la logras convencer, pues simplemente va a confirmar el acto. Entonces es, como se advierte en estas diapositivas, simplemente es una petición que tú le realizas o una solicitud que tú le realizas a la autoridad, y la autoridad pues te va a decir si tienes o no la razón, dependiendo de sus consideraciones. Les había comentado la sesión pasada que, bueno, lo normal es que en la mayoría de los casos pues no te dé la razón, porque también les había comentado que las unidades administrativas del SAT generalmente actúan con base en lineamientos, protocolos, manuales que ya están previamente establecidos. Entonces, si jurídica dice que estuvo mal, por ejemplo, auditoría, aduana, servicio al contribuyente, tendría que ser más por una cuestión de fondo, por una cuestión de interpretación, que por una cuestión procedimental, porque todos los procedimientos seguidos por todas las unidades administrativas del SAT se deben de apegar a los manuales y lineamientos del SAT, que previamente ya pasaron por un filtro de las áreas jurídicas del SAT. Entonces, difícilmente el SAT te daría la razón, en este caso jurídica, que es la que resuelve el recurso de revocación, te daría la razón si es una cuestión procedimental o alguna cuestión de interpretación de artículos. Te podría dar la razón en cuestión de fondo, por ejemplo, en valoración de pruebas. Si auditoría no valoró de manera correcta una prueba y jurídica su consideración, pues se debe valorar de manera diferente, te podría dar la razón ahí. Por ejemplo, también en una visita domiciliaria, si tú aportas cierta documentación y para la autoridad fiscal no es suficiente, tú en el recurso de revocación tienes una oportunidad de aportar documentación adicional. Entonces, generalmente en ese tipo de casos, jurídica lo que va a hacer es no meterse en problemas,
sino que va a decir, ah, bueno, como tengo nueva documentación que el área operativa, en el caso de una auditoría sería la Administración Desconcentrada de Auditoría, no la tuvo a la mano, entonces lo que va a hacer jurídica es regresar, o darte la razón parcialmente para el efecto de que auditoría valore esa nueva documentación. Jurídica generalmente no se mete a valorar documentación que las áreas operativas no tuvieron a su alcance. Entonces, casi siempre ese recurso de revocación sería un recurso de revocación para efectos de que se valoren esas nuevas pruebas. Entonces, bueno, esto lo comentamos hace 15 días, básicamente para que vieran la diferencia entre un recurso de revocación y un juicio, que sería un medio de control jurisdiccional, ¿no? En un juicio sí hay una contienda, sí te estás peleando contra la autoridad, y hay un tercero, que sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un órgano jurisdiccional imparcial que va a resolver la controversia planteada. Pero en el caso de recurso de revocación, como les comentaba, no hay una contienda. Vamos a ver, antes de ver una jurisprudencia, que es la que me gustaría comentar hoy, y si la próxima sesión nos da tiempo, podríamos comentar algunas otras jurisprudencias y algunas sentencias relacionadas con recurso de revocación. Hoy quiero que quede como que muy claro algunas cuestiones de recurso de revocación, y me gustaría comentar solo una jurisprudencia que desde mi punto de vista es muy interesante, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que puede ser su interpretación tomada en cuenta al momento de que ustedes interpongan un recurso de revocación. Bueno, en principio, para quien no tenga conocimiento, el recurso de revocación es como habíamos comentado, es un medio de defensa ante la autoridad administrativa, y este medio de defensa está previsto en el Código Fiscal de la Federación, se interpone ante la propia autoridad administrativa y se sigue a través de un procedimiento administrativo. No es un procedimiento o un proceso jurisdiccional, porque sigue las etapas tiene las características de un procedimiento administrativo, inicia, y todos los actos que se emiten durante el recurso de revocación son actos administrativos, y como tal tiene que cumplir formalidades de todos los procedimientos administrativos, ¿no? Va a concluir con una resolución que va a emitir el mismo Servicio de Administración Tributaria, y tiene un plazo establecido para hacerlo. El área jurídica del Servicio de Administración Tributaria tiene un plazo de 3 meses para resolver el recurso de revocación. Si no resuelve el recurso de revocación en ese plazo, se va a tener que confirmó el acto que estabas controvirtiendo. En este caso, si tú estás peleando una multa, por ejemplo, y la multa tú consideras que es ilegal, le vas a pedir a la autoridad que se revoque la multa, que se declare ilegal. Si la autoridad considera que no tienes razón, lo que va a hacer es confirmar el acto. Si la autoridad no resuelve el recurso en el plazo de 3 meses, se va a entender de manera tácita que está confirmando el acto. A esta confirmación sin una resolución expresa se le conoce como confirmativa ficta, que en otras materias y tratándose de otros procedimientos se conoce como negativa ficta. En un recurso administrativo, esta negativa ficta se denomina confirmativa ficta, y en este caso tiene sustento en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación. Entonces entenderíamos que si pasados 3 meses el SAT no te ha resuelto, te está confirmando el acto. Tú tienes dos opciones en este caso, si ya pasaron 3 meses. Uno es esperar hasta que la autoridad emite una resolución expresa en la cual te dé o no te dé la razón, o en su caso, después de los 3 meses, entender que está confirmando el acto y por lo tanto esa resolución te causa afectación, e interponer un juicio contencioso administrativo en contra de una confirmativa ficta recaída al recurso de revocación. Entonces, bueno, este recurso administrativo está previsto en el Código Fiscal de la Federación, es el único recurso previsto en el Código Fiscal de la Federación. Anteriormente existía otro que se llamaba, si mal no recuerdo, recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, y se desapareció porque lo que hizo el recurso de revocación fue absorber este recurso, ¿no? Antes del PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, se controvertía a través de un recurso diferente. Ahora no, ahora el recurso de revocación también sirve para controvertir el PAE, pues se unificaron los medios de defensa en el Código Fiscal, y es el único recurso formalmente que existe en el Código Fiscal de la Federación contra actos fiscales de autoridades fiscales y organismos fiscales autónomos como el SAT, y en dado caso procede contra actos de cobro del IMSS y del Infonavit. También procede contra actos de las autoridades fiscales coordinadas.
que son las autoridades de los estados que han firmado convenios de colaboración administrativa con la federación y que ayudan al Servicio de Administración Tributaria a cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y con estas facultades de gestión y de revisión. Es decir, que si ustedes tienen un negocio, probablemente sepan que pueden ser revisados tanto por la autoridad estatal como por la autoridad federal, y las dos pueden revisarles impuestos federales. ¿Por qué? Porque están actuando en coordinación. La autoridad federal delega ciertas facultades a las autoridades estatales. Cuando esto pase y un acto estatal que actuó esta autoridad estatal como autoridad federal, puede uno interponer el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación y tener estas reglas, ¿no? Apegarse a estas reglas. Entonces, este recurso va a permitir a la autoridad administrativa resolver la cuestión que se le está planteando en su propia sede. La intención de los recursos administrativos, hay que recordar que de origen era que pues, no se llegara al juicio contencioso, porque no solo al contribuyente le sale más caro llegar al juicio contencioso administrativo, sino también a la federación. Si el asunto, por ejemplo, para la federación es un asunto perdido, porque ya hay jurisprudencia, pues en recurso de revocación te deberían dar la razón, porque litigar para el SAT un asunto que va a perder implica un costo al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque está pagando sueldos, porque la defensa la está concentrando en asuntos que están perdiendo cuando pudieran concentrar esa defensa en otros asuntos, porque las cargas de trabajo de las áreas jurídicas es excesiva y por diversas razones, ¿no? No les convendría revocar los actos que no van a prevalecer, que no tienen sustento legal para que puedan defender su validez ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿contra qué actos procede el recurso de revocación? ¿Cómo sabemos si en contra de un acto fiscal procedería el recurso de revocación? Tendríamos que irnos al artículo 117 del Código Fiscal de la Federación y ver si nuestro acto administrativo, nuestro acto fiscal emitido por el Servicio de Administración Tributaria o por las autoridades que ya mencioné, cumple o se adecua a alguno de los supuestos previstos en el artículo 117. ¿Cuáles son los supuestos que prevé el artículo 117? El artículo 117 se divide en dos fracciones y en varios incisos. Nos hace la división primero en sus fracciones en actos administrativos, en resoluciones definitivas, perdón, y en actos administrativos. Nos divide en resoluciones y en actos. Primero nos dice la fracción primera, procede el recurso de revocación contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales. Y aquí vemos ciertos requisitos que tienen que cumplir las resoluciones que vamos a controvertir para que sea procedente el recurso de revocación. Una de ellas es que sea una resolución definitiva. Es decir, no procede el recurso de revocación contra resoluciones con las que se inician los procedimientos o contra actos contra los que se inician los procedimientos, ni contra actos o resoluciones intraprocedimentales, ¿no? Nos habla, aquí es interesante ver cómo la fracción primera nos dice resoluciones definitivas. Esto implicaría, o pudiéramos pensar que si hay resoluciones definitivas, hay resoluciones que no son definitivas, porque si no, ¿qué caso tiene agregar la palabra definitiva a la palabra resolución, ¿no? Una resolución entenderíamos que de por sí ya vendría a ser definitiva, pues para efectos del Código Fiscal de la Federación entenderíamos que no. Esto habría que ligarlo con el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que hace referencia a los requisitos del acto administrativo, y por ahí la otra vez escuché una controversia respecto a que el artículo 38, que habla en su fracción quinta de la firma del acto administrativo, decía que cuando un acto administrativo fuera firmado de manera electrónica, decía ahí que solo, no recuerdo exactamente la redacción, pero decía que podía ser firmado electrónicamente las resoluciones administrativas. Entonces, había quien decía que un acto administrativo, al no ser una resolución, como por ejemplo una orden de visita o cualquier acto intraprocedimental, al no ser una resolución, no podía ser firmado electrónicamente. Y si estaba firmado electrónicamente, era violatorio del artículo 38, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, porque no era una resolución. Y el artículo 38, fracción quinta, hacía referencia a resoluciones. Lo que no hacía referencia el artículo 38, fracción quinta, era resoluciones definitivas. Entonces aquí podría entrar una controversia respecto a si hay resoluciones que no son definitivas y por lo tanto cuáles son esos tipos de resoluciones. Pero bueno, aquí no vamos a entrar a esa controversia.
el recurso de revocación procede contra resoluciones que sean definitivas. Cualquier acto o resolución que no sea definitiva, que sea intermedia, que sea inicial, no daría pauta a promover un recurso de revocación. Bueno, una vez que tenemos una resolución definitiva, tendríamos que ver que sea dictada por una autoridad fiscal federal. Si es dictada por una autoridad fiscal estatal que no actuó en virtud del convenio de colaboración, o de una autoridad municipal, o de alguna autoridad que no sea fiscal, tampoco procedería el recurso de revocación. Bueno, una vez que tenemos una resolución definitiva y es emitida por una autoridad fiscal federal, tendríamos que ver si se adecua a alguna de los incisos señalados en la fracción primera. El inciso A nos dice que sea la resolución que determine contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Sabemos que una resolución que determina contribuciones podría ser alguna resolución emitida por el propio SAT en la cual te diga que omitiste el pago de impuestos, que omitiste el pago del impuesto al valor agregado, el pago del impuesto sobre la renta. Hay que recordar que las contribuciones para el derecho fiscal mexicano se consideran los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Cualquier resolución que determine alguna de esas contribuciones, sus accesorios, como multas, recargos o aprovechamientos, como multas que no están relacionadas con la propia contribución, procedería el recurso de revocación. En este inciso, por ejemplo, entraría cualquier resolución derivada de una revisión de gabinete, de alguna visita domiciliaria o de alguna revisión electrónica, ¿no? Cualquier resolución con la que culmina ya todo el procedimiento y donde se determinan las contribuciones omitidas, recargos, actualizaciones, multas, etcétera. En contra de esa resolución procede el recurso de revocación con fundamento en la fracción primera, inciso A, del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Nos dice el inciso B, también procede contra las resoluciones definitivas que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Aquí sabemos que, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, podríamos tener negativas de devolución por saldos a favor o por pago de lo indebido. Cuando pues, tenemos derecho a una cantidad por las cuestiones fiscales, ¿no? Por el acreditamiento del IVA, por retenciones y por deducciones del impuesto sobre la renta, etcétera, porque lo señala la propia ley del impuesto sobre la renta, la propia ley del IVA en relación con Código Fiscal de la Federación, tenemos derecho a la devolución. Si el SAT nos dice que no, porque no cumplimos algún requisito o porque a su consideración no nos ubicamos en los supuestos que la ley señala, pues contra esa negativa procedería el recurso de revocación. Nos dice el inciso C, resoluciones que dicten las autoridades aduaneras. Y las autoridades aduaneras pues pueden dictar alguna multa por no cumplir algún requerimiento o alguna resolución derivada de procedimientos que la propia autoridad aduanera tiene, como por ejemplo el PAMA, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces cualquier resolución emitida por la aduana que sea definitiva, pues procedería el recurso de revocación. El inciso D nos dice cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, y aquí entraría cualquier otra, siempre que sea definitiva y siempre que te cause algún agravio en materia fiscal. Podría ser una resolución del 69B, podría ser una resolución con la que culmine el procedimiento de la cancelación de certificado de sello digital, podría ser una resolución que niegue la autorización para el pago de créditos fiscales en parcialidades, o cualquier otra resolución que desde su punto de vista sea definitiva y que les causa agravio. Aquí ya jurídica va a tener que hacer el análisis si efectivamente es una resolución definitiva y si efectivamente causa algún agravio. Si no cumple esos requisitos, pues no sería procedente el recurso de revocación. Hay algunas excepciones para la procedencia del recurso de revocación, como las cuestiones previstas en el 33A, 36 y 74 del Código, que refieren a aclaraciones, a la reconsideración administrativa o a la condonación de multas. En esos casos no procede el recurso de revocación. La fracción segunda nos habla del recurso de revocación en contra de actos de autoridades fiscales federales. ¿Qué tipo de actos? También nos señala varios incisos. La fracción segunda básicamente se refiere a actos de cobro. El SAT cobra o realiza actos de cobro a través de un procedimiento que probablemente ya conocen, que es el procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento administrativo de ejecución tiene una serie de etapas. Comienza con la notificación de un mandamiento de ejecución, te requieren de pago, si no compruebas haber realizado el pago del crédito, proceden al embargo,
si, dependiendo del tipo de bien, se procedería al avalúo del bien, después se notificarían el avalúo, convocarían a remate, se llevaría a cabo el remate y posteriormente la adjudicación del bien. A grandes rasgos, este es el procedimiento administrativo de ejecución. ¿En qué momento va a proceder el recurso de revocación en contra del procedimiento administrativo de ejecución? Como acabo de comentar, el procedimiento administrativo de ejecución es una serie de actos concatenados que va uno después del otro, dependiendo de los supuestos en los cuales nos ubiquemos. Entonces, ¿en qué momento presentaríamos el recurso de revocación? La fracción segunda del la fracción segunda del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación nos precisa exactamente en qué momento podemos controvertir el PAE. Nos dice el inciso A, cuando se exige el pago y se alegue que estos sean extinguidos o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiere a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización de cheques devueltos. Entonces aquí nos dice, va a proceder siempre, o sea, no va a importar que esté iniciando el procedimiento de cobro, ¿no? La interpretación que se ha hecho jurisdiccional de este inciso implica ello, que desde el primer momento que inicia el PAE, es decir, desde el requerimiento de pago, desde que te notifican el mandamiento de ejecución y posteriormente se inicia el embargo, porque el embargo es inmediato al requerimiento de pago, en ese momento tú puedes interponer el recurso de revocación. ¿Cuál es el plazo que vas a tener? No lo he mencionado, pero el plazo genérico para interponer el recurso de revocación son 30 días hábiles. Entonces, en este caso vas a tener 30 días hábiles a partir de que te requieren de pago. Tratándose del PAE, es decir, iniciando. Siempre y cuando se en estos supuestos que señala el inciso A. Es decir, te exijan el pago de créditos fiscales y tú alegues que se ha extinguido. ¿Cuándo alegarías que el crédito fiscal se ha extinguido? Pues básicamente cuando ya lo pagaste, cuando el crédito fiscal prescribió, cuando el crédito fiscal lo controvertiste a través de algún otro recurso o algún juicio u otro medio de defensa y lo ganaste, entonces el crédito fiscal ya no existe, cuando hubo una condonación o cualquiera de las otras formas de extinción del crédito fiscal, ¿no? A través de una compensación, etcétera. Es decir, te están yendo a cobrar un crédito fiscal que ya no tiene derecho la autoridad a cobrar porque el crédito ya no existe. Esto, aunque no lo crean, pues pasa, ha pasado, porque pues muchas veces no es la misma autoridad la que determina la que te está cobrando. Por ejemplo, un crédito fiscal puede derivar de alguna multa de Profeco. Cuando Profeco te multa, aunque no es autoridad, bueno, ya ahorita para efectos de cobro es autoridad fiscal, pero no sé, por ejemplo, cualquier otra autoridad te emite una multa, si no es autoridad fiscal, se la va a mandar al Servicio de Administración Tributaria para efectos del cobro, porque se convierte en un crédito fiscal el adeudo. Entonces, el SAT te puede ir a cobrar una multa, por ejemplo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué te iba a cobrar el SAT una multa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Pues porque nosotros no llevamos a cabo actos de cobro. Una vez que multamos a alguna de las partes en el juicio, esa multa la mandamos al SAT y el SAT iniciaría un procedimiento de cobro porque esa multa se convierte en un crédito fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si se trata de cualquier tipo de multa, sabrán que tendría la característica de un aprovechamiento. Entonces, se convierte en crédito fiscal y la autoridad fiscal te va a ir a cobrar. Muchas veces pasa que la autoridad emisora del crédito fiscal y la autoridad que cobra no tienen una comunicación instantánea o efectiva y por lo tanto te van a cobrar muchas veces créditos fiscales que ya se pagaron o que ya se dejaron sin efectos, ¿no? Yo vi muchas veces que, por ejemplo, la autoridad estatal o municipal iba a hacer actos de cobro de multas de Profeco. Y iba a hacer actos de cobro de multas de Profeco que ya se habían declarado ilegales en algún juicio. O iban a hacer actos de cobro de créditos fiscales que ya se habían dejado sin efectos. O ha tocado ver que se han iniciado actos de cobro de créditos fiscales que ya se pagaron. Entonces, en esos casos, tú puedes presentar un recurso de revocación alegando que el crédito fiscal ya se extinguió. Otro supuesto es que te estén cobrando un crédito fiscal superior al que realmente debes, ¿no? O sea, a lo mejor por cualquier razón te están yendo a cobrar un crédito fiscal de 100,000 pesos y tú debías solo 10,000, ¿no? Por alguna razón hubo algún mal cálculo, se les fue un cero de más o lo que sea, y te están yendo a cobrar un crédito fiscal superior al que realmente debes. O no sé, puede ser que el IMSS
te esté yendo a cobrar 20 multas, de las cuales tú ya habías pagado o ya habías controvertido 10, entonces están yendo a cobrar más de lo que en realidad debes, ¿no? Entonces, se actualizaría alguno de estos supuestos y es una excepción para que tú puedas controvertir actos del PAE desde el inicio. No te tienes que esperar a que el PAE continúe, es decir, a que te rematen tus bienes, se señale el avalúo, convoquen a remate, no tienes que esperar a ningún acto de eso. Desde que inicia, tienes 30 días para presentar el recurso de revocación. Si no se dan estas excepciones, es decir, si no es un crédito fiscal que ya se extinguió, ni es un crédito fiscal que te estén cobrando de más, no vas a poder controvertir los actos del PAE en ese momento. Tendrías que esperarte a que te requieran de pago, se realice el embargo, se lleve a cabo el avalúo y convoquen a remate. Según el inciso B de la fracción segunda del artículo 117, contra los demás actos del PAE que tú consideres ilegales, lo vas a poder controvertir hasta que se notifique la convocatoria de remate. Una vez que se publique la convocatoria de remate, vas a tener 10 días, no 30, esa es una excepción al plazo de los 30 días, vas a tener 10 días para pelear ese acto de PAE, es decir, el requerimiento de pago, el embargo, el mandamiento de ejecución, el avalúo, la convocatoria de remate, cualquiera de esos actos los puedes controvertir dentro de los 10 días siguientes a la convocatoria de remate. Ese es el plazo que tendría. Y bueno, el inciso C de la fracción segunda del 117 nos dice contra actos que afecten el interés jurídico de terceros. Y aquí tú podrías venir ya tampoco en los 30 días, sino en este supuesto de excepción puedes venir en cualquier tiempo cuando se trate de bienes de terceros, ¿no? Aquí puede ser que hayan embargado algún bien que no era del contribuyente, que bajo protesta de decir verdad dijo que era de él, pero pues corresponde, es de su, no sé, de algún amigo, de algún familiar. Este tercero puede venir al recurso de revocación para defenderse y para recuperar su bien, ¿no? Que ya ha sido embargado. Esto obviamente puede traer otras consecuencias, pero bueno, básicamente es eso. Un tercero puede venir a defender los derechos sobre un bien que se embargó a un contribuyente. Ya lo he mencionado, pero cabe comentar y reiterar que el recurso de revocación es optativo. Uno elige si interpone el recurso de revocación o se va directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presenta el juicio contencioso administrativo. ¿De qué dependería? Pues dependería de la estrategia que cada contribuyente o su representante o su defensor pues así elija. Tiene el recurso de revocación muchas ventajas y algunas desventajas. Ya desde la sesión pasada comentamos algunas ventajas, como el hecho de que tú puedes ofrecer pruebas que no habías aportado en el procedimiento anterior y que si te vas directamente al juicio contencioso no las podrías aportar. Otras ventajas sería que tú tienes más plazo para ofrecer pruebas, porque en un juicio tú tienes que ofrecer las pruebas desde tu demanda, y en el recurso de revocación la ley, en este caso el Código Fiscal de la Federación, te da un plazo adicional para que tú anuncies pruebas y un plazo adicional para que la exhibas, que son 15 días para anunciarlo y 15 días para exhibirlas. Más adelante lo comentaré. Pero bueno, tienes un plazo adicional que no tienes en el juicio para aportar pruebas. Tienes ventaja como para efectos de la suspensión, no es necesario que garantices mientras se resuelve el recurso de revocación, y en el juicio sí es necesario que garantices el crédito fiscal, si no, pues te van a ir a ejecutar el crédito fiscal. Y así pueden haber otras ventajas y algunas otras desventajas que les comentaré cuando terminemos de ver el recurso de revocación. Y bueno, ya comentamos en contra de qué actos y qué resoluciones procede el recurso. Ahora, ¿cómo se presenta el recurso de revocación? Este recurso, a diferencia de los demás recursos fiscales, actualmente y desde la reforma que hubo en 2013, que entró en vigor en 2014, en Código Fiscal se establece que se debe presentar a través de buzón tributario. Sin embargo, no obstante que la reforma entró en vigor en 2014, a través de resolución miscelánea fiscal se fue otorgando una prerrogativa a favor de los, a favor de los contribuyentes para que todavía lo pudieran presentar en papel. Esta excepción se quitó, si mal no recuerdo, en el 2016, y a partir del 2016 ya a la fecha se tiene que presentar siempre en buzón tributario. ¿Qué pasa si tú presentas el recurso de revocación en papel? Pues de inicio no te lo van a recibir. Si tú vas al SAT y llevas a ventanilla tu recurso de revocación, tienen instrucciones
de no recibirte. El oficial de partes, que es la persona que está en ventanilla recibiendo documentación, te va a decir, no te lo puedo recibir. Si tú estás insistiendo, lo que van a hacer es llamar a algún abogado de jurídica o del área operativa, y va a bajar y te va a decir, va a bajar porque generalmente las oficinas del SAT de jurídica o de recaudación, me ha tocado ver que están en edificios y siempre están en las partes de arriba. Pero bueno, va a ir a oficialía y va a tratar de convencerte de que no lo presentes ahí, que lo tienes que presentar en buzón tributario. Si no logra convencerte él, pues iría una persona de mayor jerarquía, algún jefe de departamento, algún subadministrador, hasta que te logren convencer. La cuestión está en que no te van a recibir tu recurso de revocación. Aunque brinques, patalees o hagas lo que quieras, te van a decir es por buzón tributario. ¿Qué me tocó ver que hacían algunos contribuyentes? Lo mandaban por paquetería. Como no sabía el SAT qué documentación era la que llegaba, pues, le ponía el sello a la paquetería de recibido y al abrirlo veía que era un recurso de revocación y como ya había entrado en oficialía, pues tenía que contestar algo. ¿Qué es lo que contesta generalmente jurídica cuando hace eso? Te dice, no te regreso tu recurso de revocación porque no es la vía para presentarlo, lo debiste haber presentado por buzón tributario. Si esto está bien o está mal, es algo controvertido desde mi punto de vista a título personal, no hablando como el secretario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino a título personal, desde mi punto de vista es incorrecto porque el Código Fiscal no prevé no prevé como restricción que tú presentes el recurso de revocación en papel. Te dice que lo tienes que presentar por buzón tributario, pero no te dice nada qué pasa si lo presentas en papel. Y desde mi punto de vista, pues sería violatorio al artículo 17 constitucional que no te reciban el documento. Además, si lo estás presentando en tiempo y ante la autoridad competente. Otra cosa sería si no lo estás presentando ante la autoridad competente y si no lo estás presentando en tiempo, ¿no? Pero esa es una cuestión debatida y la próxima sesión les voy a traer una sentencia sobre esto, una versión pública de una sentencia para comentar este aspecto y que a mí se me hace muy, muy interesante. Pero bueno, para que no se metan en problemas, mi sugerencia es preséntenlo por buzón tributario porque es lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Tienen 30 días para hacerlo a partir de que del día siguiente aquel en que surte efecto la notificación del acto que están controvirtiendo. En materia fiscal, todas las notificaciones surten efectos al día siguiente aquel en que se realizaron y pues vas a tener 30 días. Hay excepciones, como habíamos comentado, si se trata sobre actos de PAE y se ubica en el supuesto del inciso A de la fracción segunda del 117 que comentamos, pues lo puedes presentar desde el requerimiento de pago o embargo, y también se va a dar esa excepción, tú puedes pelear el acto de PAE desde el inicio, cuando están controvirtiendo un embargo sobre bienes que el Código Fiscal señala como inembargables, ¿no? Hay bienes que el Código Fiscal señala que legalmente no son susceptibles de embargo, como los sueldos, los salarios, los bienes, el hecho cotidiano, la ropa de las personas, ¿no? La del uso diario, los instrumentos que se usa para el ejercicio de la profesión, etcétera. Entonces hay algunas cuestiones que no se deben de embargar y si el SAT o la autoridad fiscal lo logra embargar, tú puedes interponer un recurso de revocación desde ese momento, desde el embargo, sin esperarte a convocatoria de remate. Y bueno, la excepción del artículo 128, cuando un tercero controvierte actos del país en cualquier tiempo, como habíamos comentado previamente, y cuando se trata del avalúo de los bienes, tienes 10 días después de la convocatoria de remate, también ya lo había comentado. La preferencia de los créditos fiscales, cuando hay un embargo sobre algún bien que tiene varios acreedores, el artículo 149 habla sobre esa preferencia y pues en recurso de revocación se tendría que hacer valer que tu crédito es preferente al crédito fiscal, ¿no? Por ejemplo, hay un crédito hipotecario, entonces se tendría que hacer valer que el crédito hipotecario es preferente al crédito fiscal y se tendría no nada más que hacer valer, sino demostrar, ¿no? De acuerdo al 149, son preferentes a la materia fiscal los créditos garantizados con prenda, hipoteca, alimentos, salarios o sueldos vengados en el último año, siempre y cuando sean vigentes y exigibles y se den los supuestos del 149. Bueno, para
interponer el recurso de revocación, para que uno presente el recurso de revocación, tiene que cumplir ciertas formalidades. Si bien es cierto, cuando se crearon los recursos administrativos y entre ellos el recurso de revocación, pues la intención es que cualquier persona lo pudiera presentar y defenderse ante la propia autoridad administrativa sin cumplir con tantos formalismos. La realidad es que los recursos administrativos, incluidos el recurso de revocación, sí tienen que cumplir ciertos formalismos porque así lo ha establecido el legislador en las leyes, en este caso en el Código Fiscal de la Federación. Si tú no cumples con ciertos requisitos, lo que van a hacer es requerírtelos. Si tú no cumples con esos requisitos una vez que ya te los requirieron, pues va a traer algunas consecuencias desfavorables para ti. Entonces, es muy importante que el recurso de revocación lo presente alguna persona especialista en la materia, alguna persona que sepa, ¿no? Desde mi punto de vista, mi sugerencia es que lo debería presentar y desarrollar algún abogado fiscalista, porque solo un abogado fiscalista conocería sobre los requisitos y formalidades del recurso de revocación. Si bien es cierto que un contador, por ejemplo, podría tener conocimientos básicos sobre ello, se le podría ir alguna cuestión formal que podría traer como consecuencia el desechamiento del recurso de revocación o tenerlo por no presentado, o que trascienda luego en la defensa en un juicio contencioso. Entonces, mi sugerencia sería que un especialista en materia fiscal sea el que los asesore al momento de presentar su recurso de revocación para que no se vayan a llevar ninguna sorpresa. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener el recurso de revocación? Pues tiene que cumplir los requisitos que señala el artículo 122 del Código Fiscal de la Federación, en adición a los que señalan los artículos 18 y 19 del Código Fiscal de la Federación. Los que señalan artículos 18 y 19 son los básicos para cualquier escrito ante la autoridad fiscal, que son constar por escrito, mediante un documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Como se presenta en buzón tributario, aquí el escrito pues, vaya firmado por la firma, ¿no? Anteriormente conocida como firma, como fiel, la firma electrónica avanzada. Entonces, tu documento tiene que ir firmado con la firma. Entonces hay que ser cuidadosos de quién firma el documento. Tratándose de personas morales, sabemos que pues, las personas morales pueden tener su propia firma electrónica, ¿no? Entonces esto es una cuestión muy interesante porque el recurso de revocación va a ir firmado por la persona moral en sí. Lo que no pasaría si el recurso de revocación se presentara físico, porque la persona moral no firma documentos, tiene que ser representada a través de una persona física, ¿no? Pero en este caso podría ir firmado por la persona moral. Se tiene que señalar el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave de la RFC de la persona que está presentando el recurso de revocación, obviamente para tener todos sus datos, para verificar qué tipo de contribuyente es, señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. En este caso, pues va dirigido a las administraciones desconcentradas jurídicas del Estado que corresponda. Si es, por ejemplo, pues no sé, aquí en Cancún, de donde yo estoy transmitiendo, pues la única desconcentrada jurídica que hay es la de Quintana Roo 2. Entonces iría dirigida a esa desconcentrada. La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, que sería donde te llegarían los avisos de la autoridad. Y cuando no cumplan los requisitos que se señalan aquí, el nombre, denominación, domicilio, etcétera, la autoridad podría requerirte para que la cumplas y no se tendría por no presentar a la promoción. Esto ya es un poco difícil de no cumplir porque como ya muchos de estos datos se capturan pues en la plataforma de buzón tributario, pues aunque no lo contenga tu escrito, pues ya los estás plasmando de alguna u otra manera, ¿no? Ahora, el artículo 122 ya enfocado directamente al recurso de revocación dice que el recurso tiene que tener requisitos específicos que solo el recurso de revocación debe contener, que son señalar la resolución o acto que impugna. Esto es importante porque si no señala la resolución o acto que impugnas, pues no se tendría pues la información de qué es lo que tú estás pretendiendo, qué es lo que estás atacando, y pues no se contarían con elementos para continuar el recurso de revocación. Tienes que señalar los agravios que causa la resolución o acto impugnado. ¿Por qué? Porque los agravios son los argumentos lógicos jurídicos que tú vas a plantear en contra de este acto. Son las ilegalidades que tú detectas, que tú consideras que contiene este acto. Y aquí tienes que plantearlo de una manera clara para que la autoridad te pueda entender, ¿no? Muchas de las veces los agravios están redactados de manera muy confusa y muchas de las veces no se puede interpretar qué es lo que quiere el contribuyente, ¿no? Entonces tienes que tratar de ser claro. Desde mi punto de vista no debería ser
tan extenso. Me ha tocado ver recursos y demandas en juicio de 200, 300, 400 páginas, y eso se vuelve luego muy confuso. Desde mi punto de vista, pues, dice los agravios, porque la sugerencia sería que tú plantees cada ilegalidad de manera independiente, ¿no? Por ejemplo, le hace falta tal artículo, pues sería agravio 1. No está debidamente motivado, sería agravio 2. La autoridad no es competente, pues agravio 3, ¿no? O sea, de manera independiente. Y los vas desarrollando. Si no señalas agravios, pues no, se entendería que el acto no te está causando afectación, porque no señalas cuáles son los argumentos en contra de ese acto. La fracción tercera nos dice las pruebas y hechos controvertidos. Todas las pruebas que quieras aportar. Recuerden que en este momento es la oportunidad para exhibir pruebas, aunque no las hayas exhibido con anterioridad, porque en el juicio, si tú te llegas a ir en juicio contencioso, ya no tendrás oportunidad de hacerlo. Y si no se cumplen, te van a dar 5 días para que cumplimentes pues la irregularidad. Si se trata de los agravios y en esos 5 días no cumples, te van a desechar el recurso. ¿Por qué? Porque no hay argumentos en contra del acto. Si no señalas el acto o la resolución, te van a tener por no presentado el recurso. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que quieres controvertir. El desechamiento y la no presentación del recurso, aunque en la práctica vendrían a tener el mismo efecto, que es que pues, no te resuelvan el fondo del asunto, legalmente tienen consecuencias jurídicas distintas. Un desechamiento implica que ya no puedes volver a presentar el recurso. Tenerte por no presentado el recurso implica que todavía puedes presentarlo porque pues no se ha analizado ni siquiera su procedencia. Implicaría entonces que si tienen por no presentar el recurso puedes volver a presentarlo siempre y cuando estés dentro de los plazos legales y el acto que estás controvertiendo pues sea susceptible de controvertir. Si no se señalan los hechos controvertidos o las pruebas, vas a perder el derecho a manifestar esos hechos o a perder el derecho para ofrecer las pruebas, ¿no? Esas serían las consecuencias de no cumplir con el requerimiento de la autoridad. Ahora, el 122 habla de los requisitos que tiene que tener el escrito del recurso de revocación. Ahora, ¿qué documentos debes acompañar a ese escrito? Eso lo señala el artículo 123. El artículo 123 te dice que tienes que acompañar el documento con el que acredites la personalidad. O depende si eres una persona física o persona moral, pues va a depender del tipo de documento que tendrías que acompañar. En dado caso, aunque se trate de una representación de una persona moral, si, por ejemplo, el recurso de revocación deriva de un acto emitido como conclusión de una visita domiciliaria, probablemente tu personalidad ya está reconocida en la visita domiciliaria. En ese caso no es necesario que vuelvas a aportar, en este caso, la digitalización del documento con el que acredites la personalidad, simplemente con que señales que ya fue reconocida ante la autoridad que emitió el acto que estás recurriendo, es suficiente. Entonces, jurídica tendría que analizar si sí se te reconoció la personalidad y, en dado caso, pues tenértela como válida, ¿no? Otro requisito, otro acto que tienes que acompañar, otro documento, perdón, es el acto impugnado. Tienes que anexar el acto de resolución impugnada. Esto es importante porque no es, independientemente de que tú lo ofrezcas o no como prueba, es un requisito legal. Si tú no aportas el acto impugnado, te van a requerir y si no cumples, van a tener una consecuencia negativa. Entonces, es importante que anexes el acto impugnado. A mí me tocó ver una vez que en un recurso de revocación, el acto impugnado que era una multa que anexaba en el recurso de revocación, era diferente a la multa que tenía la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, bueno, en ese caso era una multa que emitía el sistema. Y la multa que emitía el sistema ya no, en ese caso en particular, como era una multa automática, el sistema lo habían modificado y por alguna razón la fundamentación y motivación era distinta de la resolución que tenía la autoridad a la fundamentación y motivación de la que tenía el contribuyente, ¿no? Y pues, es muy importante porque pues en ocasiones puede variar el acto y puede ser a tu favor o en contra, habría que analizar cada caso, pero se tiene que cumplir ese requisito. Otro es la constancia de notificación. Es importante que anexes la constancia de notificación porque de ahí va a derivar si el recurso de revocación te lo admiten o en dado caso te lo desechan por tratarse de un acto consentido. Si tú no interpones tu recurso de revocación dentro del plazo de 30 días, pues ya perdiste la oportunidad y en este caso te diría que pues ya no procedería el recurso de revocación. Hay excepciones,
cuando pues no te notificaron el acto o cuando nunca te resolvieron la petición y se trata de alguna negativa ficta. Otro documento que tienes que anexar son todas las pruebas. En dado caso que tú ofrezcas una pericial, tendrías que anexar el dictamen pericial. Y aquí es muy importante esta cuestión de la pericial respecto a una jurisprudencia que yo les quiero comentar y que de hecho ahorita se los voy a comentar porque estamos hablando de las pruebas y adelantándome, ¿no? La siguiente sesión, ya faltan 10 minutos para las 7, la siguiente sesión continuaría hablando un poco más del recurso de revocación y ya hablaríamos de algunas otras jurisprudencias. Pero ahorita me quiero detener en esta cuestión del dictamen pericial y hablar de la litis abierta. Les había comentado desde la sesión pasada y lo reiteré ahorita que una de las ventajas de interponer el recurso de revocación es que uno puede presentar pruebas nuevas que en el procedimiento anterior, que este procedimiento anterior podría ser una visita domiciliaria, una revisión electrónica, un 69B, un 17H, cualquier procedimiento anterior, no las aportaste ahí, las puedes aportar en el recurso de revocación. Si tú te vas al juicio contencioso, ahí no puedes aportar pruebas que ya tenías previamente, que no son nuevas, que ya tenías y que no las aportaste ante la autoridad fiscal. Si ya tenías la obligación de aportarla en ese momento. Si no lo aportaste en ese momento y en juicio no lo puedes hacer, por eso te convendría, si tienes pruebas que no aportaste ante la autoridad fiscal, irte al recurso de revocación. Eso cuando hablamos de pruebas documentales. Pero ¿qué pasaría con la pericial? Vamos a suponer que tú aportaste todas las documentales ante auditoría, ¿no? O ante la propia jurídica en el recurso de revocación. Ahí ya están todas las documentales. Pero en el recurso de revocación tú no ofreces la prueba pericial. Esa prueba pericial, que obviamente un procedimiento de auditoría pues no la aportaste, y en el recurso de revocación tampoco lo ofreciste, que en este caso como dictamen pericial, como señala la fracción cuarta, ¿qué pasaría si tú no lo ofreces? Te vas a juicio contencioso y ahí ofreces una prueba pericial que se va a tratar sobre la documentación que sí habías ofrecido en el recurso de revocación y en el procedimiento fiscalizador. ¿De qué se trata la prueba pericial? Tú vas a ofrecer una pericial, en este caso, una prueba pericial contable, que se va a tratar de analizar tu contabilidad. ¿Qué contabilidad? La contabilidad que la autoridad fiscal tenía en la visita domiciliaria y la contabilidad que tú ofreciste en el recurso de revocación. Es válido que tú ofrezcas una prueba pericial en el juicio, aunque no hayas ofrecido esa prueba pericial en el recurso de revocación. Pues para responder esta cuestión, tendríamos que analizar una jurisprudencia de noviembre de 2018 de la primera sección de la Sala Superior, que nos dice: prueba pericial, su desahogo en el juicio de nulidad no transgrede el principio de litis abierta siempre y cuando verse sobre documentales que hayan sido ofrecidas de la instancia administrativa. Básicamente lo que nos dice esta jurisprudencia es que si tú ofreces una prueba pericial contable y la prueba pericial contable la prueba pericial que se trate, versa sobre documentales que ya tenías en el recurso de revocación o en el procedimiento previo, la prueba pericial debe ser admitida. Entonces, esto podríamos entender que sería algo bueno, pero esta es una interpretación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no del Poder Judicial de la Federación. Y le digo que esto es interesante porque a mí me tocó ver hace poco un juicio de amparo en contra de una sentencia donde nosotros aplicamos eso. Nosotros decíamos, bueno, esta pericial contable, él no la ofreció en el recurso de revocación, pero no importa, la está ofreciendo en el juicio y versa sobre documentales que están en el juicio, pero que no las aportó aquí. Él ya las tenía desde el recurso de revocación y desde el procedimiento de origen, entonces es válida conforme a esta jurisprudencia. ¿Qué pasa? La autoridad no está de acuerdo, no fue en amparo, perdón, fue en revisión fiscal. La autoridad se va al tribunal colegiado en revisión fiscal y el SAT dice: no, esta jurisprudencia está mal porque hay una jurisprudencia de la Corte que dice que la litis abierta no abarca la pericial, ¿no? De una contradicción en donde la Corte dice la litis abierta, las pruebas que puedes aportar en el recurso de revocación se refiere a todas aquellas pruebas, incluida la pericial. Por lo tanto, la pericial, si no lo ofreciste en el recurso de revocación, no se puede ofrecer en el juicio contencioso.
el colegiado dijo que tenía razón la autoridad y resolvió que esta jurisprudencia básicamente estaba mal. La jurisprudencia de la Corte tenía un alcance hasta la pericia, que se refería a todas las pruebas. Entonces, no hay ninguna prueba que, si tú la podías ofrecer en el recurso de revocación y no lo ofreciste, ahora puedas aportar en el juicio de nulidad, incluidas la prueba pericial. Aquí esto está interesante porque pues limita la defensa del particular. Desde mi punto de vista, esa forma de resolver del colegiado no comparto su forma de resolver, porque como vimos en las diapositivas previas, la prueba pericial en el recurso de revocación no se desahoga de la misma manera que en el juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque la prueba pericial se realiza a través de un dictamen. Tú lo único que ofreces es un dictamen, y pericial hace pues un símil a una documental. Estás aportando una documental en el juicio que pues le denominas dictamen pericial. En el recurso. En el juicio contencioso es distinto. Tú ofreces un perito y la parte contraria ofrece un perito. Se les requiere para que acudan al tribunal y se les protesta el cargo, es decir, se verifica que los dos peritos ostenten el cargo y tengan conocimientos suficientes para rendir el dictamen pericial, y luego se les da un plazo adicional para que rindan el dictamen pericial. Si esos dictámenes son contradictorios, se nombra un perito tercero, que pasa el mismo procedimiento y se puede llegar a tener hasta 3 dictámenes periciales que son tomados en cuenta por el tribunal. Eso no pasa en el recurso de revocación, la pericial es distinta. Entonces, desde mi punto de vista, aunque se llamen periciales, vendría a ser una prueba diferente por su forma de desahogar. Además de que me parece que es en esta jurisprudencia, bueno, no es en esta jurisprudencia, para que ustedes tengan más datos y puedan leer un poco más sobre ellos, en la propia jurisprudencia esta que les estoy comentando viene una nota. Dice: respecto a esta jurisprudencia, el Pleno Jurisdiccional emitió resolución a través de la cual se aprobó no suspender la misma. Dicha resolución puede ser consultada en la revista del Tribunal de la 8ª época de noviembre de 2019. Mi sugerencia es que lean esa revista de noviembre de 2019, porque ahí lo que analizan es una denuncia que hicimos nosotros aquí en Cancún, diciéndole: oye, mira, el colegiado, sala superior, le dijimos, un colegiado aquí dice que estás mal, que esa jurisprudencia está mal, que contraviene la jurisprudencia de la Corte. Entonces, en la revista, la sala superior analiza la sentencia, la ejecutoria del colegiado que les estoy comentando, y analiza lo que dice esta jurisprudencia y lo que dice la jurisprudencia de la Corte de litis abierta, y dice: no se va a suspender esta jurisprudencia porque no, pues básicamente dice, no tiene razón el colegiado de Quintana Roo. Nosotros, sala superior, estamos bien, ¿no? Porque efectivamente nos dice, entre otras cosas, la prueba pericial en el juicio contencioso no es otra prueba, nos dice la sala superior, es básicamente el análisis de pruebas que ya están. ¿Qué es la prueba pericial? Pues es verificar, en este caso la pericial contable, verificar y analizar documentación contable que ya estaba. Entonces no es una prueba nueva, es un análisis de un perito sobre pruebas que ya existen, ¿no? Entonces, este análisis, como no se trata de una prueba nueva, no es aplicable la jurisprudencia de la Corte, no tiene ese alcance. Entre otras cosas, señala eso la sala superior, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, pues, esta diferencia de criterios entre un tribunal colegiado y entre la sala superior para efectos de su prueba pericial. Mi sugerencia sería que si tienen oportunidad de ofrecer una prueba pericial en el recurso de revocación porque piensan que sus argumentos se van a sustentar en ella, mi sugerencia sería que la ofrezcan, aunque luego la vayan a ofrecer en el juicio, para que la autoridad fiscal no argumente que ustedes la debieron haber ofrecido en el recurso de revocación, porque, desconozco cómo estén resolviendo otras salas y otros tribunales colegiados en otros estados, pero si yo fuera litigante, pues tendría mucho cuidado de esto, porque una prueba pericial contable podría traer como consecuencia, dependiendo del tipo de asunto, podría traer como consecuencia que a mí me den la nulidad o me den la validez, ¿no? Entonces, y más si el asunto es muy cuantioso y si las cantidades observadas son muy altas y la documentación analizada pues es bastante, entonces, pues ahí sería viable desde mi punto de vista ofrecer un dictamen pericial en el recurso de revocación,
para que luego no me puedan alegar que yo lo debía haber ofrecido y como no lo hice, ya no lo puedo hacer en el juicio contencioso, ¿no? Si solo se trata de, a lo mejor de alguna cantidad, de un depósito, una transferencia, a lo mejor en ese caso no es necesaria una prueba pericial porque se pueden advertir, el propio tribunal lo puede advertir de manera simple, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, pues tenía un depósito de 30,000 y uno de 20,000 y pues la cantidad observada son 50,000, pues eso es fácil de detectar. Pero cuando son muchas cantidades y cuando se tienen que analizar pólizas contables, balanzas de comprobación, estados financieros, contratos, etcétera, 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 y no se ofrece, luego es difícil o complejo para el tribunal, que pues, obviamente está conformado por abogados, analizar estos temas tan técnicos que deberían ser analizados por un perito, desde mi punto de vista, un perito en la materia, que sería un contador, y en esos casos cuantiosos, yo sugeriría que sí se ofrezca la prueba pericial desde el recurso de revocación. Y bueno, sería todo. Ya la siguiente sesión hablaríamos un poco más de recurso de revocación para terminar de verlo y traería algunas otras jurisprudencias y algunas sentencias interesantes para que la comente, y si tienen algún comentario ustedes, pues igual podrían hablarlo. Entonces, de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Si no sería así, pues yo creo que concluiríamos la sesión. Y creo que no hay preguntas. Entonces, de mi parte sería